Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en un programa nuevo del Nuevo Liderazgo. Como siempre, todos los miércoles, 16 a 17, donde hablamos de los temas que interesan a los empresarios, a los líderes, a los colegas de recursos humanos, y donde aprendemos mucho de las experiencias que nos cuentan y comparten los invitados que siempre tenemos en el programa. Les recuerdo, para aquellos que quieren ganarse el voucher de Sushi Club, que tienen que mandar un mensaje al 11 33 50 02 97, 11 33 50 02 97. ¿Sí? Una pregunta, la pregunta más desafiante de los invitados, se lleva el voucher de Sushi Club para disfrutar algo rico para comer el fin de semana, el mejor sushi de Buenos Aires. Bien, hoy vamos a estar hablando de un tema que cada vez lo escuchamos más instalado en el ámbito académico, en el ámbito de los congresos, de los encuentros, en el diálogo o en las charlas de colegas, pero que creo que todavía le queda un buen camino para recorrer, ¿no? Que es el tema de la transformación digital. Es algo que lo vemos constantemente, que lo escuchamos, pero creo que tenemos mucho para aprender, tenemos mucho para trabajar con los líderes para ayudarlos en estos procesos, ¿sí? Sobre todo son procesos que, digamos, una de las características que como todo cambio nos llevan es a esto, a enfrentarnos a cambios, a tener que sobrellevar las resistencias que todo cambio nos generan. Y bueno, y en este proceso estamos. Indudablemente es un proceso necesario. Creo que la pandemia ayudó muchísimo porque nos conectó de otra manera con la tecnología a todas las empresas del mundo. Y esto fue un gran disparador, creo que un acelerador de toda la transformación digital. Pero hay mucho por recorrer y por trabajar todavía. Y bueno, hay empresas que están siendo pioneras, que están empezando y están avanzando en esto. Hay otras que están muy lejos de esto, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a estar con dos invitadas. Una con gran experiencia en este sentido. Y la otra, una colega de Rosario que trabaja, que ella nos va a contar la vida cotidiana con las empresas y cómo observa estos procesos y cuáles son las dificultades que ve todavía para poder implementar estos procesos en las organizaciones. Así que bueno, me acompañan Verónica Funes, que es la gerente regional de OCP Tech. OCP Tech. OCP Tech, sí. Ahí rapidito suena mejor. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Vero? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Y bueno, y tengo allá en Rosario, a través del Zoom, y bueno, de la tecnología nos permite hoy a tenerla a Paula Leiva, que es directora de Leiva y Asociados, una especialista en temas de capital humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola. ¿Se escuchás bien? ¿Cómo están? Rosario siempre estuvo cerca. Siempre está cerca, Rosario. Y ahora la tecnología nos acerca mucho más. Bueno, un gusto tenerte en el programa también, Paula. Bueno, vamos a empezar con Verónica. Verónica, contanos a nosotros y a los oyentes un poco qué es esto de la transformación digital, en qué consiste, qué implica. Contanos un poquito de esto. Bueno, les cuento. La transformación digital, por más que parezca que es desde el punto de vista tecnológico un cambio, es mucho más fuerte el cambio cultural que implica, ¿no? En sí, como para poder implementarlo. Hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar el mindset para poder implementarlo y para poder aceptar cualquier cambio. Digo gracias, pero bueno, fue una tragedia el tema del COVID, pero gracias al COVID se adelantó muchos procesos en muchas compañías donde estaban muy bloqueados para poner en práctica esta transformación digital. Y se aceleraron muchos procesos y hubo mucho cambio cultural al respecto. Sí, yo decía la pandemia porque uno hace
4 años atrás le decía a alguien, a gran parte de las empresas, bueno, le hablaba de una modalidad híbrida y, o sea, decía año 2050, no me vengas con eso, ¿no? Y de pronto en días estuvimos todos trabajando home office forzado, ¿no? Bueno, depende del mercado y depende de las empresas. Yo, por ejemplo, estoy desde el 2007 implementando teletrabajo. Está bien, pero digamos, en general en el mercado sí había gente, muchas de las empresas de tecnología ya venían implementando eso, pero en empresas, en la mayoría de las empresas no ocurría y había mucha resistencia, ¿no? Y bueno, y de pronto de un día para otro esto ocurrió y bueno, y las empresas siguieron funcionando con algún cimbronazo al principio, pero después la verdad que pudieron funcionar en el mundo todas las empresas de esa manera. Así que bueno, sí, fue un acelerador. ¿Y en qué consiste? Contanos un poquito por ahí alguna experiencia donde hayas trabajado en la implementación. ¿En qué consiste? Porque la gente imagina tecnología, es cierto esto que vos decís, pero ¿qué significa? ¿Viste robots? No sé, ¿qué significa? A veces significa automatizar procesos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ponerle un poco de despapelización y de automatización y de baja mano de obra automática. O sea, la persona genera una diferencia cuando tiene habilidades de persona, cuando usa la creatividad, cuando tiene empatía con el otro, cuando tiene buenas relaciones. Y lo que se está viendo como tendencia es que estas automatizaciones se la están dejando a otras tecnologías, ¿sí? Una automatización simple es un macro de Excel y una automatización un poco más compleja sería poner en práctica un logaritmo de inteligencia artificial, que está tan de moda hoy. Muy, muy sencillo lo explicaste. Una macro de Excel sería una forma de automatizar procesos y, si no, bueno, algún proceso o alguna aplicación de inteligencia artificial. De los dos extremos. Y el ser humano, y por eso está tan relacionado con el cambio cultural, el ser humano es el que agrega valor, el que hace la diferencia en esta automatización, en esta transformación, en esta forma de hacer distinto el trabajo. Bien. Yo no sé, Paula, cuál es tu experiencia, ¿no? Paula trabaja con empresas grandes, con pymes, y la verdad que mi experiencia es que a veces tenés gente, pues vos haces selección, que no saben el Excel, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Vos decís, año 2023, no sabés hacer una macro. No estoy diciendo. Bueno, no podés hacer una función. O sea, estamos en ese nivel, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Paula? Sí, yo lo que veo, cómo están, lo que veo es, acuerdo con ustedes en que la pandemia aceleró y en ese sentido uno de los efectos positivos fue acelerar procesos en todo sentido, digamos, después de la digitalización, que de otra forma no hubieran podido ser posibles con tanta celeridad. Desde la virtualidad, las reuniones virtuales que uno puede tener con los clientes. Yo me acuerdo, yo estoy acá en Rosario y muchas veces me iba a las plantas industriales que están en San Lorenzo, que era 1 hora de viaje, una hora de reunión, 1 hora de vuelta, si es que no había campañas de camiones por la agroindustria, que hay muchísimo en esta zona, y se me iba a mediodía en una reunión de un rato, ¿no? Entonces, y uno veía como que eso no iba a ser posible, digamos, en muchas organizaciones. La reunión virtual no va a ser posible porque la gente está acostumbrada a trabajar de otra forma y no tiene la necesidad y trabaja así, ¿no? Entonces, la pandemia generó esa necesidad de conectarse de otra forma y aceleró un aprendizaje que bueno, hoy estamos balanceando, ¿no? La virtualidad, bueno, cuánto de virtualidad es bueno y optimiza el trabajo y facilita. Y después de eso, también, bueno, si la virtualidad empieza a ser una opción de dinámica de trabajo, bueno, ¿qué otros temas yo puedo resolver sin estar en la oficina? Entonces ahí empiezan a aparecer lo que ustedes dicen. Bueno, tenemos que tener un sistema colaborativo para tomar nota desde donde estemos trabajando de los avances que se hacen de un proyecto interáreas.
ejemplo, ¿no? Todo lo que empezó a ser necesario a partir de, bueno, el cambio en la modalidad de trabajo. Para nosotros particularmente, también antes de la pandemia, por ejemplo, hacíamos algo virtual, pero no tanto. La pandemia nos impulsó a llevar adelante nuestros procesos de selección prácticamente en un 100%, hasta tomar los psicotécnicos de forma virtual, ¿no? Entonces, más allá del estado evolutivo que hayamos tenido en las distintas organizaciones respecto, por ejemplo, a la virtualidad, nos empujó a desarrollarnos aún más, pensando también, por ejemplo, en capacitación, proyectos de capacitación, desarrollo y coaching. Antes entiendo que habrá habido muy poco, por lo menos nosotros no llevábamos adelante ni gestionábamos procesos de capacitación y de coaching en forma virtual. O sea, aunque la tecnología... Y también adquirir herramientas virtuales para poder facilitar una dinámica online, ¿no? Claro. Entonces, todo eso nos generó una necesidad de desaprender y aprender dinámicas nuevas para llegar a un mismo resultado, que era, bueno, el impacto, lo que uno quería resolver y el objetivo que quería perseguir a través de la capacitación. Lo mismo el coaching y pensando en algún ejemplo que nosotros podamos tener y que las organizaciones también pueden pasar, ¿no? Seguro, sí. La verdad que la tecnología estaba, no era que no estaba, ¿no? El Zoom, el Teams, el Skype, todas estas tecnologías estaban. Lo que pasa, y las aplicaciones, muchas de las que hoy usamos en capacitación a distancia estaban, pero no estaban usadas, porque además lo que ocurría es que cuando vos le decías a una persona, a un cliente, a un coachee, vamos a hacerlo por Zoom, no era aceptado. Y no había era una como... resistencia al cambio muy, claro, muy había, fuerte. ¿no? Como una entrevista presencial, ¿no? La pandemia incluso nos hizo empezar a ver el trabajo distinto, empezar a clasificarlo en qué se puede hacer en el mismo momento y qué se puede hacer asincrónico también, cosa que antes eso no se cuestionaba. Totalmente. Más allá de la tecnología, ¿no? Y también cuestionó todo lo que es el tema de educación, o sea, porque como dice mi colega de Rosario, discúlpame si digo el nombre, Paula. Como dice Paula, hay técnicas para llegar a la gente que son distintas si se hacen virtualmente que si se hacen presencialmente. Sí, sí. Entonces, la habilidad que se necesita en el trabajo también se cuestionó, porque de la facultad no salen los chicos formados con la capacidad de criterio, la capacidad analítica, otras capacidades que tal vez no son lo común que forma la facultad. Totalmente. ¿Y cuáles son los desafíos que vos ves en estos procesos de transformación digital? Los desafíos más grandes son desafíos más humanos, que son la resistencia al cambio. Todo lo que es el desafío de entrenamiento. Cada vez que uno implementa alguna transformación digital, necesita que el dueño de la compañía, todos los altos mandos estén sumamente convencidos y que bajen su ejemplo en la implementación. Nos encontramos mucho con ese desafío de no hay convencimiento arriba y la verdad es que sin el ejemplo no se puede implementar. Bien. ¿Y la gente ve más resistencia en los líderes o en las personas? Depende, claro, depende, porque a veces se ve alguna resistencia en algunos temas generacionales y a veces no, a veces es mucho más flexible la persona que tiene más años, porque tal vez enfrentó más crisis, tiene otras experiencias que los más jóvenes. Depende del momento, depende del lugar, depende del negocio, depende de dónde se esté implementando. Qué bueno lo que dice Vero. Lo rescato en esto de que no es un tema generacional, porque hay mucho prejuicio con eso, ¿no? Como que la gente de cierta edad se resiste, es rígida, rechaza los cambios. Y no somos así. Por supuesto. Ahí está. Yo pienso igual que Vero. Yo lo que he visto muchas veces, y me encanta que ella lo traiga, que le supongo más experiencia concreta que lo que nosotros tenemos en gestión del cambio, es esto de que en definitiva termina siendo un desafío con las personas. Yo lo que he visto
es que se invierte muchísimo dinero en comprar tecnología y después no se invierte tanto dinero, ni tanto tiempo, ni se tiene tanta paciencia con las personas, que son las que lo tienen que llevar adelante, ¿no? Es como si hubiera un paralelismo entre, bueno, la máquina on-off, la calibro on-off, y las personas igual. No, porque yo ya le dije una vez, lo tiene que hacer así. El mercado qué bueno lo que decís, sí. Paula, ¿no? Perdón que te corté. El mercado tecnológico está cambiando y se está dando cuenta de esto porque está empezando a cambiar el paradigma. No vendemos tecnología, vendemos experiencia de usuario, vendemos la necesidad de optimizar esa tecnología una vez comprada la licencia o el aparato o el hardware. Vendemos esa optimización y potencialización de esa tecnología a largo plazo. Vendemos capacitaciones prolongadas en el tiempo justamente para poder seguir y potencializar esa tecnología. Está cambiando el paradigma de tecnología, por eso está siendo cada vez más humano todo lo que es el mercado tecnológico. Hay que humanizarlos a los tecnológicos a veces, ¿eh? Tienen lo suyo, los tienen mala fama los ingenieros, pero son buena gente. Sí, no, son buena gente, pero son así, más robotitos que humanos a veces. Pero esto que decís, yo me recuerdo, ahora me hiciste acordar, una empresa Globan, que ellos desarrollaron todo un área justamente que tiene que ver con esto, con el hecho de hacer consultoría para que, bueno, el desarrollo que te hacemos desde la tecnología, te ayudemos a la implementación y el cambio cultural que significa, ¿no? Sí, es lo nuevo en tecnología, son las áreas de CX, ¿sí? De Customer Experience, justo, hacen toda la experiencia y todo el seguimiento y toda la interconexión entre la tecnología y la utilidad que le podés sacar a esa tecnología en particular para optimizarla en el tiempo. Perfecto. Y Paula, Verónica nos decía esto de que el principal desafío tiene que ver con que los líderes estén convencidos y que eso lo transmitan a la organización. ¿Cómo vos tenés mucha experiencia con empresas? ¿Cómo ves a los líderes? ¿Los ves dispuestos? ¿No los ves dispuestos? ¿Los ves que todavía están en un estadio? Por supuesto habrá de todo, ¿no? Porque trabajas con empresas grandes, multi y con pymes, ¿no? ¿Cómo ves algunas grandes? ¿Cómo ves a las pymes? ¿Están en este proceso? ¿Le falta mucho? ¿Cómo ves a los líderes? Es un poco, vemos de todo, como dice Vero, ¿no? Como que depende no sé si del tamaño, sino y si son viejas o son nuevas de empresas, sino de cuál es la cultura. Hay organizaciones que tienen cultura de cambio constante y a veces irreflexivo, ¿no? Bueno, sí, viene este cambio, lo tomamos, nadie pregunta, demasiado se pregunta si es bueno, si es malo, si es eficiente, si va a tener un impacto positivo en el negocio. A veces uno ve que hay organizaciones que cambiar, porque, no sé, la dinámica. Y otras que se resisten mucho más, porque también hay una cultura de siempre se hizo de la misma forma, ¿para qué vamos a cambiar si siempre se hizo así? ¿No? Y ahí también hay un tema importante que para mí tiene que ver con entender el porqué del cambio, ¿no? Cómo se comunica. Quien da el puntapié para llevar un cambio adelante, cualquiera sea, chiquito, grande, cómo explica, cómo instala el sentido de urgencia, ¿no? El sentido de la necesidad. La visión del cambio, nos vamos a ver así, vamos a llegar a este estadio, va a mejorar en esto las cosas, digamos, poder venderlo, ¿no? Porque naturalmente los seres humanos nos resistimos a los cambios. O sea, es parte de nuestra ADN, ¿no? Es inevitable. Entonces, yo pensaba también, cuando Vero contaba cómo las áreas del sistema están mejorando, digamos, el abordaje de que son las personas las que tienen que llevar adelante el cambio, está bueno también que más allá de la explicación y más se le pregunta a la persona, porque la persona se resiste porque tiene miedo muchas veces,
¿no? Que hay un tema mucho más profundo, que es el miedo a no saber, a no poder, ¿y qué va a pasar conmigo si esto no me sale? ¿No? Y estoy instalada en una cultura donde dicen que cambiamos, pero después me retan si cometo errores, ¿no? Entonces, esos diálogos más profundos, yo creo que son los que destraban situaciones, ¿no? Y son conversaciones difíciles muchas veces que los líderes tienen que tener con sus colaboradores, y ahí van a acordar conmigo que el rol de los líderes es fundamental para levantar estos temas, para hacerse el espacio para el compartir, para el empatizar, para la pregunta, ¿cómo te sienta esto? ¿Cómo te sentís? ¿Qué está pasando? ¿No? Y la apertura a la escucha, más allá de lo que salga, ¿no? Pero la profundidad de la conversación. Y esto, que parece tan obvio, no ocurre nunca, o muy pocas veces. Muy pocas veces, muy ¿no? pocas veces. Hay que trabajar en el líder y hay que trabajar en una cultura que sea una organización que aprende, o sea, que no tengan miedo en equivocarse, que con el error hay un montón de oportunidades y generar cosas nuevas y resultados positivos, no verlo como algo Totalmente. negativo. Y es todo un desafío de cambio cultural. ¿Cómo, Paula? Perdón, dar tiempo, porque son conversaciones a las que hay que hacerles un lugar en la agenda, ¿no? Y todo cambio hay que meterlo en la agenda, porque si no, ¿cuántas veces uno escucha? No, porque yo me metí en este proyecto de implementar tal cosa, pero en realidad estoy haciendo mi trabajo, más esto, estoy enloquecido, entonces todo se hace mal, todo se hace con desgano, con enojo, así nomás, sin reflexión, ¿no? Yo eso lo escucho muchísimo. Es como que no hay, vuelvo a lo mismo, una inversión en la empresa en decir, bueno, si esta persona no se va a hacer key user en esta implementación, bueno, ¿cómo le sacamos el 50% de su carga laboral? Para que realmente pueda dedicarle cabeza, corazón y tiempo a esta implementación para que salga bien, ¿no? Y también se plantea el tema del storytelling, ¿no? Desde comunicación estratégica, armar el storytelling, y justamente ese storytelling es la parte de convencimiento y de lo positivo que significa ese cambio o esa transformación o esa implementación en tecnología, para que todos estén alineados en ese proceso. Sí, para que tenga un propósito, un sentido. Para que tenga un sentido, ¿no? Y para que sea también parte de la experiencia. Por eso es lo más humano. Sí, que no sea una carga por ser una carga solamente, ¿no? Tal cual. Esto muchas veces uno lo escucha. Ahora, yo ya esto lo hacía bien, ya salía y ahora no sale. Porque además está el proceso de customización, de ajuste, que yo siempre lo comparo con, ¿no? Cuando uno pinta una casa, ¿no? O arregla una casa, que hay un momento de transición que te querés matar, que es caos, que uno ve el polvo todo tirado, sucio, ¿no? Y en ese caos que después termina hermoso. Pero en estos procesos también, ¿no? Como que hay un área de turbulencias donde hay que bancárselo, hay que, como bien decías vos, comunicar, digamos, hablar de la casa linda, ¿no? Decir, bueno, pero después la casa va a quedar linda. Mirá qué lindo va a ser esto, le vamos a poner las cortinas. Aprender del proceso, conversar el tema del sacrificio, porque muchas veces implementar algo es hacer la tarea doble para ver si salió bien. O sea, hay mucho factor humano y hay mucho de seguimiento y de apoyo emocional en el cambio. Y vos, en tu experiencia en implementaciones, ¿cómo fue el proceso de adaptación de los líderes, ¿no? ¿Se adaptan, no se adaptan? Algunos sí, algunos no. ¿Y qué pasa cuando no? Cuando uno necesita a esos líderes para que sean los promotores de este cambio y son los que te ponen palos en la rueda, ¿no? Y a veces uno busca estratégicamente en el equipo algún líder natural o alguna persona que sea atractor de ese cambio y que esté mucho más convencido para ser motor y ayudar a todo el proceso. O sea, no ponerte a la persona que está arriba en contra, sino tratar de convencerla, acompañarla, que nos apoye en el cambio y sí encontrar, anular esos detractores y potencializar y levantar los atractores.
Bien, bueno, se me está yendo el programa, tenemos que ir a una tanda publicitaria y seguimos con Paula y con Verónica. Bueno, seguimos acá con Verónica Funes, gerente regional de OCPTech. 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 Sí, me trabo. Y Paula Leiva, directora de Leiva y Asociados. Bueno, Verónica, contanos alguna experiencia de algún proceso de implementación, como para que la gente lo pueda visualizar un poquito más. Bueno, hoy por hoy en esta compañía tenemos procesos que son integrales, ¿no? Por ejemplo, un caso que tenemos en el gobierno de Santa Fe, con una implementación de tratar de digitalizar todo el proceso de la gobernación de Santa Fe, ¿sí? Dentro de lo que es gobierno, los cambios son cada vez complicados, ¿no? Porque está muy burocratizado y no es lo mismo que trabajar en lo público, o sea, el cambio es distinto. Que lo privado. Que lo privado, perdón. Claro. Este proceso optimizó y transformó todo lo que es el papel y todos los procesos en papel y en digital. Todo ese cambio lo estamos llevando a cabo hace ya un par de años y medio, ¿sí? Y es un proyecto que va a terminar dentro del próximo año, ¿sí? Y fue todo un desafío. Poner gente de afuera justamente para ayudar a todo lo que es la implementación, el Customer Experience, poner el software, las capacitaciones, convencer a la gente, tuvimos que mudar gente incluso a Santa Fe. Sí, interesante. Y me imagino que también en una organización pública, ¿no? Esto es doblemente difícil por ahí. Mira, te encontrás con esto que te decía, los detractores y los que estaban felices porque decían que no funcionaba todo lo que es la burocracia en papel. Claro. Entonces, te encontrás con los dos mundos. Y el desafío del líder de proyecto es potencializar a esas personas que te ayudan en el proceso y que convencen al resto a lo bueno que es despapelizar en este caso. Claro. Sí, yo creo que, bueno, no sé también eso, cómo en lo público afecta a veces lo político, ¿no? Los cambios, ¿no? Que por ahí empieza una gestión y en el medio hay elecciones y todo eso, pero son procesos que están tamizados por otras cuestiones. Pero sí, uno a veces tiene lo público como un lugar donde no siempre, ¿no? Esto de los ñoquis y qué sé yo, y hay mucha gente que es muy valiosa en el ámbito público. Mucha gente que trabaja realmente muy bien y hay que sacarse el sombrero y es muy valiosa y resuelve con lo que tiene y pone todas las ganas como para ayudar a esto a salir adelante, ¿no? Sí. Bien. Y Paula, te hago una consulta. ¿Cómo ves vos? Bueno, vos estás digamos, por eso también me parecía interesante que estuvieras vos en esta charla, porque no solamente tenés la mirada de la consultoría, sino también del interior del país, ¿no? ¿Cómo ves al interior, a las zonas donde vos trabajás, que es bastante amplia, ¿no? ¿Cómo, no sé, me imagino la zona más de campo? ¿Cómo ves a esas empresas en estos procesos? Mira, las veo avanzando en general, hablando muy en general, sin entrar en detalles, creo que van como un poco más lentos si uno piensa en el ritmo de las empresas de capital. Tal vez haya empresas que son más tradicionales, hay mucha pyme, las pymes de dueño en general, es como que, bueno, a veces la impronta del dueño es la que vale y lo que dice el dueño es lo que baja y entonces esto que contaba hace un rato, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer distinto si así estamos bien? ¿Y para qué cambiar si así nos va bien? Bueno, pero ¿cuánto mejor te puede ir si probamos que estás algo distinto? O, ojo, porque podés entrar en peligro en algún momento, porque esto va avanzando mucho, te vas a quedar sin mercado. Bueno, a veces requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Así todo, bueno, entiendo que también, o sea, hoy por hoy, si no abrazás la transformación digital,
te quedás inevitablemente afuera del mercado en un tiempo cada vez más rápido, ¿no? Porque esto viene avanzando a pasos agigantados. Entonces yo creo que de eso se está teniendo cada vez más conciencia y bueno, y eso acelera también los ritmos de adopción de los cambios, ¿no? Es como que la realidad te lo impone. Y es un desafío para los mercados de tecnología también, porque es una responsabilidad social de no dejar analfabetos digitales fuera del mercado. Entonces hay también programas de upskilling, de reskilling, incluso dentro de la compañía, para actualizarse constantemente con nuevas tecnologías que estén más vigentes. Sí, también pasa esto en algunas organizaciones que tienen una población más grande, ¿sí? Que por ahí, hablo en general, por supuesto, ¿no? Donde por ahí están menos familiarizados, no que no la usen la computadora o las aplicaciones, sino que no tienen la facilidad, ¿no? Y eso ya le significa un esfuerzo adicional. Y muchas veces también, esto que decía Paula de los dueños, que por un lado son empresas que son y han sido exitosas durante muchos años, y es muy difícil decirle, bueno, pero si yo esto lo vengo haciendo así, me va bien, ¿por qué debería cambiar? ¿No? Hay una cuestión empírica de que sigue facturando, sigue creciendo el negocio, y qué sé yo, que dice, ¿por qué debería cambiar? ¿No? Esto que, por eso decía esto de la pandemia, como que nos empujó a algo que si no, estaríamos muy lejos todavía de hacer muchos cambios, ¿no? Sí, la pandemia también, y van a coincidir conmigo, lo que impulsó tremendamente es el e-commerce. También. Porque, digamos, o vendías de esa forma o morías, ¿no? Entonces, eso fue un impulso enorme para que los negocios, empresa chica, empresa grande, pensara realmente en ese canal de venta como una necesidad realmente primero para subsistir y ahora realmente para instalarlo como un canal hasta principal de comercialización, ¿no? Eso para mí la pandemia lo usó muchísimo. Y cómo uno ahí se da cuenta, por lo menos como la experiencia que uno tiene de compra online, cómo cuando los procesos están bien integrados, realmente la experiencia de la compra es muy buena, porque cuando uno piensa en transformación también, digamos, tiene como tres grandes patas: la tecnología, los procesos y las personas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, compra por internet, seguramente les habrá pasado de tener pésimas experiencias o experiencias maravillosas, porque uno ve que está todo el proceso de la venta súper integrado y la cosa llega a tu casa y tuviste el traqueo del producto todo el tiempo hasta que llegó, y si lo tenés que devolver, es buenísima la experiencia de la devolución, o todo lo contrario, que si nunca más compro en este lugar porque es tremendo, me fue pésimo, es un engorro, ¿no? Sí, también el mercado de ciberseguridad creció muchísimo acompañado con esto, ¿no? Por cuidar la experiencia justamente desde otro lado y evitar cualquier fraude, cualquier robo, cualquier... Y eso tecnológicamente requiere capas de programación y de tecnología que tal vez en muchos negocios chicos no estaban tan desarrollados. Claro. Yo me quedé con esta idea que dice, esto que decía Paula de la pandemia, ¿no? Que o te adaptabas o morías, ¿no? Y por ahí, hoy, este proceso de transformación digital no aparece como que te morís, ¿no? Digamos, no te morís ya. Entonces, eso es lo que me parece que genera una mayor resistencia. Hoy la empresa va bien, vamos marchando, qué sé yo, pero... nos vamos quedando. Esto le pasó a grandes empresas como Kodak, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la fotografía digital, que no, pero nosotros somos los líderes de fotografía y la impresión de la fotografía. Y sí, Kodak, se quedaron. Blockbuster, un montón de negocios que también, ¿no? Vamos, somos exitosos hasta que te aparece Netflix, hasta que te aparecen las máquinas digital, ¿no? Entonces, creo que tenemos, nosotros como Paula, como colegas de recursos humanos que asesoramos, que trabajamos con las empresas, tenemos mucho trabajo para hacer en este sentido, en explicar que esto no es
una muerte súbita, sino que puede ser una muerte en el largo plazo, ¿no? Sí, es súper interesante lo que vos decís, porque muchas veces yo he visto que se quiere implementar un cambio de cualquier índole en un área y se le explica a la persona trabaja en su baldosa, pero no por culpa de la persona, porque también es cultural, porque la gente trabaja en silos, las áreas trabajan en silos, o por lo que sea. Y entonces la perspectiva de por qué cambiar no se entiende, porque no se está teniendo una visión de la organización como todo, porque yo que tengo que cambiar en mi área no lo pregunto y tampoco me lo cuentan, ¿no? Entonces, al no tener la perspectiva de, bueno, nosotros como organización estamos acá, tenemos que evolucionar acá, porque si no, porque tenemos que sobrevivir, es más difícil de entenderlo, ¿no? Y también hay una cosa que yo entiendo que es importante que hace la psicología de las personas, es yo te cuento, te invito, trato de entusiasmarte, trato de subirte al onboard, ¿no? De subirte al barco y avanzar, pero también tiene que haber una experiencia del límite, ¿no? ¿En qué como sentido? Que lo intentamos de todas las formas posibles. Ahora, si seguís rechazando, si seguís pateando en contra, ¿te cortó? No, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, también hay una experiencia del límite, porque si no también las organizaciones tienen como gente todo el tiempo, como que patea en contra sin ningún tipo de consecuencia. Y hay alguna consecuencia que tiene que haber, hay un límite que tiene que haber también. Sí, muchas veces también las mismas personas se terminan yendo, ¿no? A veces uno desde el liderazgo puede plantarse y ponerse más firme, y otras veces las mismas personas no se resisten y se terminan yendo. No sé cuál es tu experiencia. Es que el mismo equipo muchas veces, cuando hay alguien que está muy, muy en contra del cambio y queda fuera, o sea, queda fuera de la dinámica diaria, queda fuera del lenguaje que usan, queda fuera del proceso. Tal vez no inconscientemente, ¿no? Pero queda fuera. Sí. Y además que, digamos, si vos te subís a un barco y lo empujás y remás y ves que el otro te funciona como ancla, bueno, viste, llega un momento que la gente te mira, che, no. Claro. No puede ser esto, ¿sí? Y hoy hablábamos, ¿no? Este rol de la tecnología y de lo humano, ¿no? ¿Qué características tienen que tener los líderes, ¿sí? Para poder llevar adelante este tipo de procesos? Yo implemento mucho un tipo de cultura que son las 3 H, ¿no? Humanidad. 3 Hs. A ver, anótalo, Paula, ¿eh? La 3 H. Ahí, tomamos la lapicera y vamos anotando. Hay varias versiones de estas 3 H, pero es humanidad, humildad y humor. La humildad básicamente es abierto a aprender, no lo sé todo, ¿sí? Como cultura organizacional, como culturas que aprenden, la verdad que los líderes tienen que llevar el ejemplo de ese yo no lo sé todo, tengo que aprender y darme la posibilidad de equivocarme para encontrar una alternativa. La humanidad justamente son todas esas características que nos diferencian de la tecnología y de lo automático y de lo autónomo, ¿sí? La empatía, la resiliencia, el saber escuchar, el tener cuidado en qué se dice, cómo se dice, empáticamente empezar a leer al otro, qué le pasa, qué no le pasa. Desde lo humano es fundamental. Es estratégico esto, como yo decía, de armar los storytelling, pero es muy poner en práctica esta humanidad. La gente necesita estar convencido de tener un propósito para hacer las cosas y estar convencido de que las hace con un fin más allá de lo económico muchas veces. Y el humor es fundamental del día a día, o sea, uno elige cómo levantarse ¿no? En cualquier contexto, ver el vaso lleno o ver el vaso vacío, es una decisión. Y un poco encarar a los líderes con tomarse la vida con un poco más de humor, reírse un poco más, hacer pausas activas, mover un poco las endorfinas, busca esto, ¿no? Generar más empatía, ser más humanos, poner en práctica otra cosa. Bueno, interesante. ¿Cómo ves a los líderes que entrenás vos?
¿Lo ves con esta, Me encantó lo que con las dijo 3 él. H's o lo ves alejado de las 3 H's? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, yo creo que eso se trae y después también, por supuesto, que uno puede tratar de desarrollarlo, ¿no? Yo aprendí, trabajo bueno, tengo un equipo y Sole, que lidera el área de incorporación, incorporación de talento, tiene mucho humor, ¿no? Entonces yo veo cómo descontractura, a veces yo digo, ay, Sole, ¿por qué no puede ser? Mirá lo que nos pasó, que estoy preocupada. Y ella me sale con una salida de humor y descontractura totalmente la situación, minimiza, me da una sonrisa, una carcajada. Realmente me parece el humor fundamental para atravesar una situación de tensión, de esfuerzo, ¿no? Estamos en el medio del río, hay que seguir remando. Bueno, el que trae el humor a la mesa, yo creo que tiene un plus enorme, enorme. A mí me encanta y lo vivo de esa forma y realmente lo valoro un montón. Por otro lado, qué interesante esto que dice Vero de la humildad, porque hay como una presunción, un mito que yo todavía creo que existe, de que el jefe la tiene que saber toda. Totalmente. Que el jefe no puede no saber, que no puede no tener las respuestas. Y que está mal visto equivocarse. Entonces, en muchos... Está mal visto, tiene que decir siempre lo que hay que hacer, tiene que saber de todo, cómo reaccionar técnicamente. Y esto del líder que facilita, el líder que facilita un cambio, es otra postura, ¿no? El líder que puede escuchar, que puede empatizar, como decía el Vero, el líder que puede comunicar y que puede reconocer, chicos, esto es nuevo, yo estoy igual que ustedes, pero vamos para adelante. Yo le agregaría también la tolerancia a la frustración, ¿no? La perseverancia. Como tal que cual. Realmente... dentro de lo humano está así, totalmente. Exactamente. Y poder empatizar con el otro que tal vez le cueste más, que no se subió tan rápido al cambio, que no lo entiende. Bueno, poder empatizar, y eso requiere de tolerancia a la frustración, que hoy por hoy es una competencia muy demandada y poco desarrollada en esta sociedad en la que vivimos, en donde la satisfacción y la recompensa tiene que ser inmediata a todo, ¿no? Los más grandes nos estamos acostumbrando a eso y los jóvenes vienen con una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Muy baja. Muy baja. Muy baja. Muy baja, ¿no? Y es un desafío para los líderes el manejar emociones, tanto propias como ajenas, ¿no? Es todo un desafío. Sí, tal cual. Y en esta cosa de que tenemos que estar todos siempre arriba, siempre bien, digamos, cuando la vida no es esto, y la vida no te da gratificaciones todo el tiempo, y en la vida no salen las cosas divinas todo el tiempo, y la necesidad de cambiar es cada vez mayor, y hay que adaptarse, hay que renegar, las cosas van a salir mal. Realmente es como una paradoja sobre la que hay que trabajar. Bien, bueno, vamos a tener que ir a una nueva pausa breve y volvemos con las dos señoritas que nos están ayudando a entender esto. Bien, estamos nuevamente con Verónica Funes y Paula Leiva y les paso una pregunta del público, ¿sí? Verónica nos dice, ¿sí?, ¿por dónde tengo que empezar para iniciar un proceso de transformación digital? Primero por definir qué queremos transformar, ¿sí? Los actores, y una vez definido el problema y el proceso, bien, quiénes van a participar, hasta dónde se desarrolla y armar un plan paso a paso, ¿no? Porque todo empieza con un paso. Bien. Está buena la pregunta ella, porque una vez es transformación digital, digamos, me parece que en el imaginario está esto de, ¿viste? De tocar un botón, tener una cosita así, el celular, esto, todo por internet, ¿no? Y por ahí, como vos decías, es procesos más chiquitos, ¿no? Que no están funcionando, que podrían funcionar mejor, que la tecnología te permitiría por ahí... Un ejercicio simple es 10 minutos todos los días y pensar cuál es en mi día a día y en mi metro cuadrado, qué es lo que puedo digitalizar para tener más tiempo para pensar otras cosas. Y tengo una pregunta, ¿cómo haces para saber qué podés digitalizar si no conoces la tecnología? Prueba y error.
No lo conocés la tecnología. Vos probás lo que conocés y lo que entendés y lo que te llega de información. Aplicando la curiosidad al máximo. Ujú. Sí, ayer, Paula, estábamos con un cliente y estábamos viendo de que, bueno, tenía un problema que justamente a la persona de atención al cliente le llegaban los cobros, entonces la de cobrar tenía que estar derivándole todos los cupones, si había un cupón que no correspondía, la de cobranza le decía a la de atención al cliente para que le avisara al cliente. Bueno, ahí dijimos, bueno, tenemos que reformular esto y que haya una cuenta para que directamente se comuniquen con la persona de cobranza, que las cobranzas se hagan por un teléfono y por el otro lado la parte de atención al cliente. Y entonces una de las chicas de 60 y pico, ¿sí? Dice, pero vieron que cuando vos en algunos servicios vos entrás y te dan opciones en el WhatsApp. Y bueno, y ahí surgió la idea de averiguar cómo se hacía eso, ¿sí? Pero por eso te decía, a veces vos no conocés eso, ¿no? Acá, bueno, justo a ella se le ocurrió, por ahí era algo que era conocido, lo que conocés y necesitas pensar mucho es cuál es el punto de dolor y cuál es el problema que querés resolver. Una vez definido eso, después es buscarle la vuelta y a veces la idea más simple es lo que te lo resuelve, no tal vez lo más complicado o la tecnología más cara. Bien, interesante. Y le hago una de las últimas preguntas, ya nos quedan 8 minutos de programa, 7. ¿Cómo hacemos para formar o preparar a los líderes para este proceso de transformación? Vos, Paula, te dedicás a formar líderes, ¿no? ¿Cómo están trabajando y qué cosas te piden para desarrollar a los líderes? Y si esto está dentro de las cosas que las organizaciones te piden para trabajar con los líderes, pensando en un proceso así, o no, o las competencias que están pidiendo son estas que estamos hablando que se requieren para liderar un proceso de transformación digital. Sí, te piden cómo desarrollar un líder facilitador, un líder coach, que está netamente relacionado, ¿no? Con alguien que pueda facilitar en otros, que otros se den las respuestas ante este mundo tan complejo en donde no todos tenemos respuestas a todo. O sea que sí, se pide. Yo creo que también ahí muchas veces las empresas te hacen un pedido puntual, ¿no? De decir, bueno, quiero potenciar o desarrollar la creatividad en mis líderes y que después todo derrame y Pero no hay un análisis de cómo es la cultura de esa organización. Entonces a veces se piden desarrollo de competencias que van a contrapelo, digamos, de cómo es la cultura de la organización, ¿no? Porque bueno, sí, vamos por lo creativo, entonces nos equivocamos y después el error no se acepta y es penalizado, digamos. Muchas veces uno puede pescar esto, ¿no? O bueno, sí, un líder que sea democrático, que habilite la participación de sus colaboradores, que tenga aptitudes para tomar decisiones, y en realidad el modelo de liderazgo es mando y control. Claro. Y de cierto autoritarismo. Entonces también está bueno tener una mirada más amplia, ¿no? De, bueno, realmente la capacitación con este grupo, nos va a resolver, no, tal vez tenemos que tener una mirada y un análisis de cómo es esa cultura y hacia dónde quiere esa organización y después acompañar a la evolución de las personas hacia ese lugar, porque si no, uno está perdiendo dinero, no es una inversión, sino que es un costo. Sí, una inversión que no es útil, digamos. Claro. Tal cual. Pero sí que más allá de esto que yo siempre tengo como reflexión y lo comparto, y que a veces eso no se ve tanto o no aparece en la demanda, sí que los pedidos tienen que ver con estas competencias de las que hablamos, ¿no? Aparece mucho el pedido de que dentro del liderazgo pueda, por ejemplo, incorporarse las habilidades de comunicación, de sostener conversaciones difíciles, que para mí es un tema súper interesante porque justamente los líderes
dejan de hacer cosas, dejan de tener conversaciones con sus colaboradores porque no se quieren meter en ese tipo de situaciones, que son las que realmente impulsan un cambio, sea cual sea, ¿no? Un ejemplo bien claro en las desvinculaciones. Bueno, no, anda a hablar con recursos humanos. Ahora, justamente nos están pidiendo en una empresa entrenar a los líderes para manejar las desvinculaciones, ¿no? Me imagino que también el tema de inteligencia emocional, ¿no? ¿Es un tema que les están pidiendo? Sí, inteligencia emocional, que tiene que ver primero con un insight, con la capacidad de autoconocerse, ¿no? Bueno, y cómo enriquecer esa capacidad de esa autoimagen ajustada a la realidad, ¿no? Como punto de partida. Y después, bueno, ¿qué se espera de mí? ¿No? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Y por supuesto ahí hay un mix entre capacitación, actividades de desarrollo, coaching grupal, actividades individuales, coaching individual, y bueno, es todo un desafío, porque tiene que ver en definitiva con la madurez emocional. Seguro, ¿no? Seguro. Esa competencia. Verónica, para la última pregunta, me contabas el otro día que vos venís investigando mucho cuáles son las características de los líderes que se requieren para enfrentar el mundo volátil en el que estamos viviendo y en el que seguramente vamos a seguir viviendo, ¿no? Y tal vez más volátil. Contanos un poquito de eso, ¿qué estuviste averiguando, indagando? Y la investigación estaba focalizada en esos skills que no vienen de la educación formal, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no? Manejo de emociones, dar y recibir feedback, saber escuchar, ¿sí? Lo conversacional es clave, somos seres complejos y nos comunicamos y trabajamos, y las organizaciones son armadas y trabajo... Un entramado de vínculos y de personas. Entonces, importantísimo desarrollar la creatividad, el pensamiento lateral, el pensamiento crítico, tener posibilidad de equivocarnos, aceptar el error, tener tolerancia a la frustración, ¿sí? Manejo de emociones. Todas esas eran las características que hicimos foco, que es la diferenciación en lo humano, que nos hace más humanos frente a todo este cambio tecnológico. Sí, vos dijiste una cosa interesante, ¿no? Que es lo que no nos enseñan donde nos tendrían que enseñar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Edward Del Bono, que es uno de los creadores del pensamiento lateral, bueno, esto lo desarrollan en las escuelas, la inteligencia emocional también en otros países, ¿no? Y acá tenemos una carga de enciclopedista donde no nos preparan para eso, no nos preparan para escuchar, no nos preparan para tratar de trabajar en equipo, ¿no? Para hacer networking, o sea, totalmente. Cuán importante. Bueno, chicas, se nos fue el programa, ¿eh? Les agradezco muchísimo, la verdad que un programa muy interesante. Gracias a vos, muchas gracias por los aportes. Y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Un gusto, Paula, ¿eh? Un placer. Hasta luego, Paula. Un gusto, Vero. Gracias. Y me despido hasta la semana próxima en otro programa del Nuevo Liderazgo.